Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Vamos a orar, a poner todas las cosas en las manos del Señor antes de empezar. Es bueno orar antes de hablar de la palabra de Dios. Ayúdenme a orar. Señor Padre, te ruego, Padre, que seas con cada uno de los que están mirando este video, Señor. Que usted les abra el entendimiento, Padre, para que puedan aprender su palabra, Señor. A mí, te ruego, Padre, que me uses como instrumento tuyo, solamente como eso, instrumento tuyo, Señor. Y que no permita que salga palabra mentirosa o engañosa por mi boca, Señor. Se lo pongo todo en sus manos, pidiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar que Jesús sana a un paralítico. De eso es lo que vamos a hablar. Jesús en aquel tiempo tenía mucha fama, pero bastante fama en esa área donde él estaba. Fama de que sanaba a las personas. Él sanaba a muchas personas. Pero quiero recordarle que el propósito de Dios de haber mandado a su Hijo a la tierra no era sanar las personas. Ese no era el propósito de Dios, de venir a sanar personas. No. El principal propósito de Dios, el principal plan de Dios para su Hijo aquí en la tierra era salvar al mundo de la condenación. Ese era el propósito de Dios, para salvarnos a todos nosotros, a todo aquel que se acerca a Él y cree en Él y tiene fe en Él. Todos ellos tienen la oportunidad de salvarse. Pero por su infinita misericordia, por el amor que Él tiene, que todavía nos tiene y tenía en ese tiempo también, es que sanaba a las personas. Se compadecía de ellos y los sanaba a esas personas. ¿Por qué? Porque tenía el poder para hacerlo. Y vamos a entrar de lleno a la palabra aquí en Lucas 5:17 para ver qué es lo que nos dice el Señor. Y dice así, en el 17, Lucas 17, perdón. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a quebrar este versículo para ver qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Aconteció que un día que él estaba enseñando, el Señor siempre estaba enseñando, siempre estaba enseñando, tenía muchos seguidores porque querían escuchar la palabra de Dios y la explicaba excelentemente. Y él estaba enseñando, y en este día no era la excepción, él estaba enseñando. Pero lo que llama la atención aquí es quiénes son los que estaban ahí alrededor de él. Eso es lo que llama la atención. Los que estaban alrededor de él. Aquí les recuerdo, más adelante lo dice, que estaban en una casa. Estoy imaginando que humilde, porque más al rato dice eso. Es una casa humilde, en un cuarto, donde él estaba enseñando. Y estaban todos los doctores de la ley, los fariseos, los que conocían de la palabra. Los fariseos son, y los doctores de la ley son aquellos que conocían de la palabra perfectamente. Como decir ahorita los pastores, los sacerdotes o los predicadores que conocen la palabra. Bueno, así mismo ellos eran los que estaban alrededor de Jesús. Pero, ¿qué estaban haciendo estas personas alrededor de Jesús? Dos cosas estaban haciendo. Una era que no estaban ahí para aprender de la palabra de Dios. No estaban ahí para escuchar la palabra de Dios, para aprender. No. La intención de ellos en sus corazones era a ver qué decía el Señor en su predicación para poderle juzgar y para poderle condenar y crucificarlo. Esa era la intención que ellos tenían. Por eso estaban allí, para poder juzgarlo, a ver en qué se equivocaba o qué decía mal. Dos, ellos le tenían envidia y celo al Señor. Con estar ellos ahí llenos del cuarto de esas personas, no dejaba que la gente entrara.
No estaban permitiendo, porque estaba el gentillal afuera, queriendo escuchar de la palabra de Dios. Pero ellos estaban adentro y no permitían que entrara la gente a escuchar la palabra de Dios. Estaban celosos, tenían celo al Señor. Dos cosas que estaban haciendo mal ahí. Y así hoy en día, nosotros también lo hacemos así, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Dios a la iglesia o al templo. ¿Y qué hacemos? Criticamos. Nos ponemos a criticar que el pastor no trae la corbata, que el músico se equivocó, que las flores no están bien puestas, que el hermano va mal vestido, que el hermano se equivocó con lo que dijo. A eso vamos. Y mira, si el motivo principal tuyo es ir a ver en qué es lo que está mal en la iglesia o en qué se están equivocando, estás mal. ¿Por qué? Porque te vas a venir amargado de ahí. Te vas a venir amargado. Igual de venirte bendecido, lleno de la palabra de Dios. Te vas a venir amargado porque fuiste a mirar los errores. Mira, si vas a la iglesia a buscar errores, los vas a encontrar. Seguramente que los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Nadie es perfecto. Ni tú mismo que criticas eres perfecto. Hay que ir a la iglesia ¿a qué? A glorificar a Dios, a alabar a Dios y a aprender de la palabra de Dios. Y si miramos algo mal o el pastor dijo algo mal, deséchalo y agarra lo bueno y quédate con él para que tu vida espiritual crezca. Y ponlo en práctica todo lo aprendido. Pero no vayas a criticar. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas. Estaban ahí con el motivo equivocado, con el propósito equivocado. Por eso estaban allí. Ahora bien, y dice la palabra de Dios que el Señor tenía el poder para sanar. Claro que sí tenía el poder para sanar, porque Él era el Hijo de Dios. Dios mismo le dio ese poder a Él, porque era el Hijo de Él. Y seguimos leyendo ahí en el 18. Dice, y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Jesús. La intención de ellos, traían un paralítico en un camastro. Y la intención de ellos era querer llevarlo hacia Jesús, a donde estaba Jesús, para que le sanara, para que lo sanara. Y dice el 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Había mucha gente en ese lugar, mucha gente. Y ellos querían llevarlo a ese paralítico para que el Señor lo sanara. ¿Qué fue lo que hicieron al no poder ir por enfrente? Hallaron ese obstáculo ahí. Se lo llevaron por arriba del techo, abrieron un agujero, un boquete ahí, y por ahí lo metieron y lo pusieron enfrente del Señor Jesús. Lo llevaron hacia los pies del Señor Jesús para que lo sanara. Lo interesante de esta historia y lo impresionante de estos hombres no era la fuerza que ellos tenían, no era lo fuerte que ellos eran para levantar a ese hombre hasta arriba y luego meterlo para abajo y todo eso. No. Lo maravilloso de esto y lo impresionante era el corazón que tenían ellos. Ese corazón que tenían ellos. Aparte la fe que tenían. Grande la fe de ellos. Ellos sabían perfectamente que si esa persona que estaba inválida o paralítica la agarraban y lo ponían en los pies de Jesús, ella iba a sanar. Con esa fe iban ellos. Y por eso hicieron lo que hicieron. Por eso lo hicieron. Se juntaron, lo pescaron, lo llevaron a los pies de Jesús y el Señor lo sana más adelante y ahorita lo vamos a ver. Eso mismo podemos hacer tú y yo y debemos de estarlo haciendo.
Las cadenas de oración, cuando nos juntamos en cadena de oración y nos juntamos todos y oramos por un enfermo. ¿Qué hacemos cuando estamos orando por un enfermo? Estamos agarrando a ese enfermo y se lo estamos presentando al Señor. Se lo ponemos a los pies de Cristo para que Él lo sane. Y por el poder de la oración y por la fe tuya y la mía, sana a los enfermos. La fe del justo tiene poder, dice la palabra de Dios. Tenemos que juntarnos como estos hombres que se juntaron para poner ese paralítico a los pies de Cristo. Asimismo nosotros nos podemos juntar en oración, como lo estamos haciendo. Ya de hecho lo estamos haciendo. En oración en cadena, para poder poner a esta persona enferma a los pies de Cristo. Es lo mismo que hacemos nosotros como lo que están haciendo ellos. Interesante. Había obstáculos para llegar a los pies de Jesús, para llevarlo a los pies de Jesús. La gente, levantarlo, bajarlo. Y todos esos obstáculos lo liberaron, lo hicieron, no les importaron. Y así nosotros, aunque haya obstáculos para hacer esto, para orar, porque a veces llegan cosas que nos evita que estemos orando, cosas que se nos atraviesan y no podemos orar. Tenemos que eliminar esas cosas que tenemos para que nos invita a que estemos orando. Hay que eliminarlas y ponernos a orar para poder presentar ese enfermo o esa petición de oración en los pies de Jesús, para que el Señor haga la obra. Y mira lo que dice más adelante, para que mires que el Señor se agrada de los que oran, o de la fe, más bien de la fe de las personas. Mira, vamos a ver el 20, lo que dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver él, ¿quién? ¿Quién es él? El Señor Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Él conoce la fe de cada uno de nosotros. Él sabe quién está orando con fe. Él sabe quién lo hace por fe y quién no lo hace con fe. Al Señor no puede ser engañado. Tenemos que hacerlo con fe, sin esperar nada a cambio. Solamente su misericordia, solamente la contestación, y está en su voluntad hacerlo o no hacerlo. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué pasa en el siguiente versículo? Vamos a ver el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No miraban todavía. No reconocían a Cristo como el Hijo de Dios. No lo reconocían. Cavilar es tener pensamientos. Tienes unos pensamientos y estás maquilando los pensamientos. Cavilar es pensar y decir cosas que no crees, que te creas sorprendido de lo que estás mirando. Eso es cavilar. Ellos no estaban hablando. Ellos estaban pensando cuando decían: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando ellos decían eso, todavía no miraban que Él era Dios. Todavía no miraban que Él era el Hijo de Dios, Jesús. No miraban eso. ¿Pero qué les contesta Jesús? En el 22. Dice así: Jesús entonces, conociéndolos,
conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? El Señor conoce los pensamientos. Y ahí les demostró que estaba mirando sus pensamientos, que Él ya sabía lo que estaban pensando. Ahí se los está diciendo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Jesús no puede ser engañado. Él conoce los pensamientos, Él conoce tus pensamientos, Él conoce mis pensamientos, Él sabe lo que estás pensando ahorita, Él sabe lo que yo estoy pensando ahorita, porque Él conoce todo. Él no puede ser engañado. Ellos no podían mirar que Él era Dios. Y luego dice el 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues nada era fácil para nosotros, ni para ellos tampoco. Porque decir, tus pecados te son perdonados, nosotros no podemos hacer eso. Nadie en este mundo puede perdonar pecados. Nadie. Si alguien te dice a ti que Él te va a perdonar tus pecados, se está poniendo en el lugar de Dios. Y no está bien. Aquí el único que perdona pecados es Dios. Es el único que perdona los pecados. Y te lo voy a demostrar aquí atrás. Los fariseos, recuerda que eran unos conocedores de la ley. En sus pensamientos estaban diciendo una verdad. Ellos estaban diciendo una verdad, pero no estaban reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. Pero sí estaban diciendo verdad. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí lo están diciendo. Solo Dios puede perdonar pecados. Y es cierto lo que decían ellos, pero no reconocían a Cristo como el Hijo de Dios. Ahí es donde se equivocaban. Pero no se estaban equivocando con lo que estaban diciendo. Entonces, nada más Dios perdona pecados. Nadie en este mundo, ninguna persona puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y no somos Dios. Nadie es Dios aquí. Solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso es que ahora podemos ir delante de Él y pedirle perdón por nuestros pecados. Tú, yo y cualquiera que tenga a Cristo lo puede hacer. Y todo aquel que quiera también reconocerlo como su Salvador personal. Entonces el Señor le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Dos cosas difíciles para nosotros. Nosotros no podemos perdonar pecados y tampoco podemos levantar personas inválidas. Nosotros no tenemos ese poder para hacerlo. Solamente Cristo Jesús. Él sí lo hace. Nosotros no. Podemos orar por ellos. Podemos orar. Y si está en su misericordia hacerlo, si está en su voluntad hacerlo, lo va a hacer. Y eso es un milagro que el Señor hace. No estoy diciendo que el Señor no hace milagros. El Señor hace milagros. Y todavía los hace hoy en día. Pero Él es el que los hace. Nosotros no. Y seguimos leyendo más adelante. Y donde dice, ahí en el 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Le ordena al paralítico que se levante, que pesque su lecho y se vaya a su casa, ya con su milagro. Pero dice al empezar, pues para que sepáis, para que sepas, le dice a los fariseos y a los doctores, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Hizo 3 cosas maravillosas el Señor aquí y no creyeron que era el Hijo de Dios, estos fariseos.
No creyeron, no aceptaron o no se dieron cuenta. Estaban sus ojos cegados. No miraron que era el Hijo de Dios. Como mucha gente ahorita está cegada y no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios o no quieren saber de Él. Mucha gente está cegada espiritualmente y no mira las cosas. Y así estos fariseos estaban cegados. Hizo tres cosas. Primero, Jesús conocía sus pensamientos. Y solamente una persona como Dios conoce nuestros pensamientos. Segundo, perdonó pecados. Solamente Dios perdona pecados. Y tercero, Él sanó al paralítico. Lo levantó de esa cama. Y nada más Él tiene el poder para hacerlo, Dios. Y ellos no miraron eso. No lo miraron. Y al último que hicieron, lo crucificaron. Lo juzgaron. Lo atraparon y lo crucificaron. Entre los religiosos, el poder político y el pueblo, lo crucificaron. El pueblo engañado, engañado por los fariseos, engañado por los sacerdotes, porque incitaron al pueblo para que lo crucificaran. Ya hablamos de esto. Entre ellos, crucificaron a Jesús. Tal vez entre el medio de ese pueblo que gritaba crucifícale, crucifícale, había personas que el Señor había sanado. Porque son malagradecidos. Y así pasa hoy en día. Hoy en día hay personas que reciben sus milagros muy contentos, pero se les olvida ya. Ya no lo mencionan más. Y al Señor hay que agradecerle por el resto de nuestros días. Hay que agradecerle al Señor por más pequeño que sea el milagro que Él nos hace. Mira, si simplemente por acostarte en la noche y amanecer otro día y despertar, es un milagro para ti. Porque hay personas que se acuestan y ya no se levantan. Ya no se vuelven a despertar. Entonces, eso es un motivo de agradecimiento para Dios. Es un motivo para agradecerle a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Por tus hijos, por tu esposo, por los que te aman, por los que tú amas. Es motivo de agradecimiento. Y muchos no lo hacen. Entonces, varias cosas aquí. Conocía los pensamientos, perdonó los pecados y sanó al paralítico. Y no lo vieron. Al instante, dice, vamos a leer el 25, dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho y que estaban acostados, se fue, en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Todos se maravillaron. Todos glorificaban a Dios. Todos. Menos los fariseos. Y eso que conocían la ley. Los fariseos y los doctores de la ley. Ellos no glorificaban a Dios. Pero todos los demás sí. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Mira, yo te quiero dar un consejo. Que cada vez que vayas al templo, que cada vez que vayas a la iglesia, no vayas a criticar. No vayas a mirar los errores que hay ahí en la iglesia. Porque seguramente los vas a encontrar. Seguramente. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Tenemos que ir con un corazón agradecido a la iglesia. Tenemos que ir a aprender de la palabra de Dios. Tenemos que ir a glorificar a Dios. Tenemos que ir a alabar al Señor. Y si por ahí miramos un error o escuchamos un error de parte del pastor o del sacerdote o donde tú vayas, hazlo a un lado y agarra lo bueno y haz lo tuyo. Y todo eso aprendido, practícalo en tu vida. Importante. Si no tienes a Cristo, ¿qué esperas para aceptarlo?
¿Qué esperas para aceptar a Cristo en tu corazón? Si tú eres una de las personas que dicen que mañana, hoy no, mañana, hoy no, mañana, mira, va a haber un día que no va a haber mañana para ti. Ya no va a haber mañana. Un día te vas a acostar, o tal vez antes, y se te va a apagar la luz. Se te acaba la vida. Y no nos vamos a dar cuenta cuándo se nos va a acabar la vida. La vida se nos acaba de repente. No sabemos cuándo. Y te vas a ir sin la oportunidad de haber sido salvo. La muerte nos sorprende a cualquiera. Y no te va a dar tiempo de salvarte. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Qué pierdes con hacerlo? ¿Qué vas a perder con aceptar a Cristo? ¿Qué pierdes? Nada. Al contrario, vas a ganar mucho. La vida eterna, que es la que Dios ofrece ahorita, hoy en día. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Hoy, acepta a Cristo en tu corazón. Siempre lo digo, acepta a Cristo en tu corazón. Dile, Señor, dile en tus oraciones, ahí solo, en el cuarto donde tú duermes, que no te moleste nadie, tú solo, díselo, Señor, entra a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón. Entra en mí. Mora en mí. Hazme una persona nueva. Perdona todos mis pecados. Yo quiero estar contigo por toda la eternidad. Creo en ti. Tengo fe en ti. Creo que moriste en la cruz por mí. Quiero ser cambiado. Ya no quiero ser así. Quiero ser diferente. Quiero servirte, Señor. Quiero que me cambies toda mi vida. Díselo. Díselo. Te vas a quedar sorprendido de lo que Él hace en tu vida cuando Él entra en tu corazón. Te vas a quedar sorprendido de lo que el Señor hace en tu vida. No estoy diciendo que todo te va a ir viento en popa. Porque el Señor dice en su palabra, muchos tendrán aflicciones, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener problemas. Que vamos a seguir teniendo problemas. Pero el Señor siempre va a estar contigo y Él te va a librar de todas ellas a su tiempo. Acércate al Señor. No vas a perder nada. Ya no digas que mañana, porque mañana tal vez va a ser demasiado tarde. Hoy, hazlo. Díceselo con fe. Que te cambie, que te regenere. Pídele perdón por tus pecados. Y el Señor va a hacer la obra en ti. Así como regeneró al paralítico. Con la fe, con estas personas, con la fe que estas personas llevaron al paralítico a los pies de Cristo. Con esa fe, pídeselo. El Señor regeneró el cuerpo de esa persona. Lo regeneró el cuerpo del paralítico y lo hizo que caminara. Así te va a regenerar a ti tu cuerpo para que empieces a caminar en las cosas del Señor. Eso mismo hace Cristo. Ese es el poder que tiene el Señor para transformar personas. Ya no seas más un paralítico espiritualmente hablando. No seas un paralítico. Deja que el Señor te restaure y que te cambie tu manera de ser. Amén. Si lo haces, házmelo saber para orar por ti. De alguna manera, por un texto, por ahí. Mándame un texto. O ahí mismo en el video puedes poner textos también. Y voy a orar por ti. Que el Señor te bendiga y espero que este video también te sirva para tu vida espiritual. Nos vemos en el próximo.